empezar a hablar de la divina voluntad, quiero explicar lo que significa la palabra divina voluntad. En los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, esta palabra, a medida que uno lee los escritos, entraña un significado que es más profundo de lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados a pensar. En la Iglesia, cuando se habla de divina voluntad, se entiende por ello el obedecer lo que Dios nos pide. Sin embargo, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, Jesús le explica que la divina voluntad, como le dice en el volumen 34, perdón, en el volumen 12, le dice: con conquistar mi voluntad has conquistado toda la sustancia de mi ser que corona todas mis cualidades. La sustancia de mi ser que corona todas mis cualidades. Es decir, la divina voluntad, aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres, para nosotros, los cristianos, los católicos, tienen una sola voluntad. Esta sola voluntad, esta es la sustancia de nuestro ser, toda la sustancia de mi ser que corona todas mis cualidades. Es decir, esto es lo que regula, y gracias a esto el Padre ha sacado de sí cosas, el Hijo ha sacado de sí cosas y el Espíritu Santo ha sacado de sí cosas, obras, cada una distintas. El Padre ha hecho unas cosas, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos han estado unidos por una sola voluntad. Entonces la divina voluntad es la sustancia del ser divino. De otra manera, para entenderlo, y esto se lo explica Jesús a Luisa, la divina voluntad, vamos a hablar primero de voluntad a secas. ¿Qué es la voluntad? Sencillamente, estas explicaciones son muy sencillas. La persona que me está viendo, o yo, estamos aquí ahora mismo, pero la persona que está aquí ahora mismo es la persona con su pasado, con su presente y con su futuro. Y todo eso dentro de nosotros, ¿dónde está? Porque yo soy la suma de todo lo que yo he hecho. Si una persona quiere conocer mi vida, se va a enterar de todo lo que yo he hecho desde que nací, lo que estoy haciendo y lo que haré. Eso sería mi vida, la suma de todo lo que yo he hecho. Pero yo todo eso lo he hecho también movida o con algo que me ha movido, que se llama voluntad. Dentro de nosotros tenemos una facultad que es las facultades del alma, que son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Y las tres están íntimamente unidas, pero la rectora es la voluntad. La inteligencia necesita información para poner en acto la voluntad. La voluntad extrae de la información para obrar. Y luego tenemos la memoria, que es muy necesaria para nuestra naturaleza, porque vivimos en esta dimensión de tiempo. Y por eso tenemos la memoria. Dios no tiene memoria, nosotros sí. Pero bueno, estamos hablando de la voluntad. Yo con mi voluntad he hecho todo. Desde que nací, bueno, cuando era bebé no era por instinto, hasta que tuve uso de razón. Y con mi voluntad hice todo. Lo sigo haciendo hasta el día que me muera. Entonces puedo decir que dentro de mí todo lo que yo he hecho está contenido en esa potencia de mi alma, es una palabra que se utiliza, o en esa facultad que se llama la voluntad. Entonces podría decir que la voluntad es como en mí, como una cajita donde está metido todo lo que yo he hecho, ¿vale? Entonces si tú quieres conocer mi vida, tendrías que abrir la cajita y verías ahí lo que yo soy, y lo que yo soy es lo que yo he hecho. Eso sería la voluntad humana. Pero Dios tiene también una voluntad. Dios también ha hecho cosas, que lo ha hecho con una sola voluntad, con esta voluntad de la que estoy hablando. Eso. Entonces puedo decir que yo tengo una voluntad. Este sería yo en una cajita, mi cajita, y aquí estaría metido todo lo que yo he hecho.
Pues Dios tiene una cajota, vamos a decir así, y ahí dentro de esa cajita, de cajota, estaría metido todo lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho tres obras: la creación, la redención y la santificación. En la creación es pues todo el universo, toda la creación, incluido nosotros. Luego tenemos la redención, lo que Jesús ha hecho, y luego tenemos la santificación, que es todo lo que posteriormente, la venida de Jesús, las obras de la gracia, los sacramentos, el Espíritu Santo, en fin, todo eso ahí, está todo ahí, todo dentro de la cajita, ¿vale? Vale. Entonces podemos decir como analogía que la voluntad es la caja, la depositaria de los actos de la criatura. En Dios sería de los actos de Dios. Entonces, si tú quieres conocer cuál es la vida de Dios, forzosamente tendrías que abrir una cajita, esa cajita, para encontrar ahí todo lo que Él ha hecho. Si tú quieres conocer lo mío, lo mismo. Entonces, si Dios me está diciendo, te quiero dar mi voluntad, lo mismo que tengo yo, te la quiero dar a ti. Mi divina voluntad, te la quiero dar a ti. Yo ya voy viendo que ya no está tanto hablando de que quiero que me obedezcas, quiero que hagas lo que yo quiero. Aquí el sentido de divina voluntad, uno de los sentidos aquí en los escritos de Luisa, es la esencia de Dios. Entonces, el Señor me está dando a mí lo que es su esencia. Esa, o más que su esencia, ese don que me capacita para que yo pueda contener todo lo que Dios es, que es su vida, todos sus actos. Pero claro, Él me dice, para que yo te pueda dar mi cajita, tú me tienes que dar la tuya, que eso lo veremos más tarde. Hay otra analogía para la palabra de divina voluntad en los escritos de Luisa, que una es la caja y otro es como motor. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos motor. Vamos a imaginarnos una maquinita que hace un producto. En este caso, a mí lo que me viene de producto, siempre lo utilizo como un donut, porque es circular. Ya veremos por qué lo del círculo. Entonces, esta maquinita tiene un motor. Un motor. A ver, un momento, porque el rotulador está para arriba. Tiene un motor. Este motor tiene un mecanismo por el que funciona y produce, en este caso, un donut. Entonces, Dios, esa esencia, esto, lo que mueve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sería este motor a obrar. A nosotros lo que nos mueve es nuestro motorcito, pequeñito humano, también para obrar. Entonces, la divina voluntad, el don de la divina voluntad, también se puede ver como el motor que ha movido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios, en tres personas, por medio de un mecanismo que sería el fiat, y eso también lo veré más tarde, y ha producido un don, en dos, una sola cosa. Nosotros cuando obramos producimos muchas cosas, y antes a la hora de hablar también daba la impresión de que Dios en el tiempo ha hecho cosas, pero Dios no tiene tiempo. Dios, como es Dios, es un eterno presente, de ahí la idea del círculo. Dios lo tiene todo presente, entonces solamente con su palabra, que lo dice en el libro en Juan, por su palabra, todo fue hecho en Él, por Él y para Él, pero lo hizo con la palabra, y esa palabra es fiat. Pero ahí no quiero profundizar en eso, quiero ahora profundizar en el motor que por medio del fiat produce una sola cosa, que se llama un solo acto. Eso también lo nombra Santo Tomás de Aquino, un solo acto. Y en un solo acto está todo lo que Dios ha hecho, la creación, la redención y la santificación. Por eso puse el circulito que a mí me recordaba a un donut. Entonces, en ese donut está metido todo lo que Dios ha hecho. Y eso tiene otra palabra que se llama divino querer. Entonces, si Dios me está diciendo a mí, yo quiero que tú tengas mi divina voluntad, que es para lo que yo te hice, para que tú teniendo este motor o esta caja, tú seas capaz en tu pequeño ser de contener todo lo que yo soy, que son palabras mayores y algo que, bueno, hemos hasta pensado que Dios sí, pues por la gracia participo de la vida divina, etcétera, pero ahora dice Jesús, le está revelando a Luisa que Él nos hizo en un principio
para la posesión total en esta tierra, no para en el cielo, sino ya desde ahora la posesión total de su vida divina. Y hemos visto que su vida es la suma de sus actos. Entonces, si me está diciendo quiero que tu vida esté en mí, quiero que mis actos o lo que yo he puesto dentro de mis actos esté en ti o salgan desde ti. Bueno, entonces si él me está dando esto, el motorcito y la cajita, las dos cositas, el motor y la cajita, es para que yo ahora tenga la capacidad para que Dios pueda encerrar en mí lo que Él tiene en sí mismo. Pero para eso necesita de mí, necesita de todo lo que yo soy. Este es el plan para el que Dios nos hizo. Y se lo dice a Luisa, a ver si hay una cita aquí, 12, a ver, 12:44. Habla mucho en los escritos le explica mucho cómo hizo a Adán, todo lo que le concedió, todos los dones preternaturales y sobrenaturales que tenía Adán. Y esto es una cita que ilustra muy bien cómo la divina voluntad que se nos está volviendo a dar ahora, quiere que el Señor, que con este don volvamos a vivir como vivía Adán en cuanto a relación con Dios, intimidad con Él, de la misma manera, no distinta. Y le dice, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso, al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en él el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Había extraviado los medios y el fin. El medio era la divina voluntad. Y el fin era llegar a la posesión de Dios, encontrar todos los bienes de Dios, hacer los suyos y vivir su vida desde Él y en Él. Y muy interesante que le dice que no le di leyes, no le di sacramentos, ¿es verdad? ¿Qué haría Adán en un principio en el paraíso sin sacramentos, sin leyes y sin vecinos hasta que no llega Eva? Cuando llega Eva es cuando, pues sigue viviendo de la misma forma. Y podemos decir que ahí podría ejercitar la caridad, en fin, esas cosas a las que estamos acostumbrados como concepto de divina voluntad en el sentido de obedecer y de ser como Jesús, caritativos con los demás, sacrificados, mortificados. Bien, pero todo eso es de la parte secundaria del sentido verdadero que Jesús le da a lo que es la palabra divina voluntad. Entonces vemos que Adán, si es el don para volver como Adán y ahora lo está restituyendo, pues dice que solo y únicamente necesitamos de este don. El tema de los sacramentos de la iglesia claro que sí, esto no se tira por la ventana y no me voy a meter ahora en este tema, pero porque estamos concentrándonos en lo que es la palabra divina voluntad, para ver que originalmente, en el plan original, Dios se crea una criatura para Él poder, como Él dice, como yo no podía crear otro Dios, creo a una criatura fuera de mí, que es la humanidad de Jesús, para poder comunicarme al mismo nivel con esta criatura. Jesús llega después de Adán, pero en el tiempo de Dios, recuerda que las Escrituras dicen, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir si es primogénito? El primero. Entonces vamos a decir, el primer modelo, en la mente divina, esa humanidad. Y por eso nos crea a nosotros como nos crea. Y Jesús cuando se encarna no es que se hace según nuestro modelo, nosotros fuimos creados según el modelo de Jesús, como humanidad y como constitución.
biológica incluso. Bueno, por lo tanto, el don de la divina voluntad, para empezar, que quede claro, que es el motor que mueve a Dios, y cuando Dios se mueve, pone fuera cosas que Él es por dentro, las pone fuera, porque todo aquí solamente vemos lo que Él es por dentro, lo que la santidad divina es, lo que Dios por dentro de sí es, que le dice a Jesús en el adintra. Adintra Él lo pone en el adestra, fuera, en la creación. Entonces lo vemos como el motor para poder hacer eso, o como la caja que lo contiene. O en otras palabras, otro ejemplo, si Dios, porque una persona dice, pero yo cómo puedo contener realmente a todo Dios, pues el ejemplo es, si Dios te da a ti, es como un transatlántico, Dios es enorme como un transatlántico, yo no puedo mover un transatlántico, pero si a mí me regalan, si a mí me dan el timón, el mando del timón, yo con ese timón voy a mover todo el barco, y además con mucha facilidad. Pues si yo poseo este don, lo acepto, yo voy a poder mover a todo un Dios. Y cuando digo mover a todo un Dios, no es así en el abstracto, sino Dios es el conjunto de sus actos, pero cada uno de sus actos esconde cualidades divinas, cualidades de Dios. Por ejemplo, aquí tengo yo una flor. Pensando en la creación, tengo esto es una flor falsa, pero imagínate que fuera una flor real. En esta flor Dios habría escondido para mí, en este momento, una serie de cosas. Y eso lo voy a hacer en el siguiente vídeo. Baste terminar con la idea de que la vida divina, la vida de Dios está escondida, vamos a decir, en todos sus atributos, que Él ha esparcido en toda la creación, en toda la redención y en toda la santificación. Esa es la definición de vida divina, el conjunto de sus actos, de sus atributos, no de sus actos, de sus atributos, que están esparcidos en todos sus actos, en el mar inmenso de su amor, porque Dios es amor, movidos por su voluntad. Entonces la voluntad gracias a la voluntad, es con lo que Dios ha hecho todo. Y ahora me está diciendo, quiero darte mi voluntad para que llegues, para que recuperes el plan original, porque yo creé una criatura para ser una con esa criatura, como la palabra de Jesús, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora sí, ahora con el don de la divina voluntad, podemos ser uno, pero uno real, no místico, no por gracia, real. La palabra real se la recalca Jesús a Luisa, porque estos conceptos a Luisa también le costaban. Y el Señor le decía, no, esta es mi vida real. Por lo tanto, si es mi vida real, la va a repetir desde mí. Y entonces se van a multiplicar las obras divinas, pero ahora desde mí, gracias al don de la divina voluntad. Si no se tiene el don de la divina voluntad, esto no se puede dar, porque no se tiene el espacio suficiente para contener la vida real de Jesús, que es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, están todos fundidos en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero en una sola persona. Entonces recapitulamos que el don de la divina voluntad es la esencia de Dios, la sustancia de su ser, como decía ahí, la sustancia de su ser. Y dice que si el hombre conquista, dice, con conquistar mi voluntad has conquistado toda la sustancia de mi ser que corona todas mis cualidades. La sustancia de su ser que corona las cualidades divinas, belleza, amor, potencia, armonía, alegría, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos esparcido en todo lo que nos rodea, esparcido en todo lo que nos rodea. Entonces, si tenemos esto, pues tenemos la sustancia del ser divino, tenemos lo mismo que Dios tiene, que corona sus cualidades divinas. Y entonces ahora el fin del don de la divina voluntad y para lo que Dios nos hizo es para repetir su vida, para estar fundidos y para que Dios pudiera compartir fuera de sí mismo lo que Él es. Fuera de sí mismo lo que Él es. Entonces ahora desde mí el Señor va a recibirse a sí mismo y lo va a compartir conmigo. Y ahora explicaré en el siguiente vídeo la palabra, pues algo más de la vida divina y cómo hacer acopio de esta vida o cómo funcionar para que esto se dé, para que la vida divina se pueda encerrar en mí, para que yo contenga la misma caja con todos los actos
que esconden sus atributos y sus cualidades divinas.